Joe dice que lo escuchó de los sirvientes, aunque no recuerda si fue durante el almuerzo o la cena. Los chicos la miran con desconfianza, por lo que ella grita desesperada que no es una extraña, que no puede decirles cómo es que lo sabe, pero que por favor le crean. Le ruega a Kyle que vaya por el Orbón y no a Estienne. ¿Orbón?, pregunta Kyle. Joe le explica que es el mineral negro, ese del que se dice que se vuelve extremadamente duro si se utilizan espadas o escudos, y que la emperatriz Priscila también lo está investigando, así que le suplica que le crea. Kyle queda aún más anonadado al saber que ella conoce esa información. ¿Cómo podía saber también lo de la emperatriz? Le pide una vez más que le responda con claridad. ¿Cómo es que lo sabe? Joe le responde que todos en el palacio saben que la emperatriz está interesada en el Orbón, por lo que manda regalos a ese territorio cada primavera. Ella se enteró porque se cruzó con los sirvientes mientras preparaban los regalos. Agrega que no lo piense tanto y que vaya rápido por el Orbón, mientras piensa que ya no hay vuelta atrás y que no puede permitir que Kyle muera de esa manera. Tiene que ir por el Orbón y obtener el derecho de intercambio. Kyle la llama por su nombre y le pregunta por qué debería de escucharla. Joe queda en shock. Intenta responder, pero no sabe qué decir. Solo atiene a confesar que lo ama mucho, pero ni caso. Kyle repite su pregunta, ¿por qué debería de escucharla? Sea una asesina o una hechicera, necesita una respuesta clara. Joe, desesperado, lo toma del brazo y le grita que piense en ella como una persona que fue hecha para él. No es tan buena, y sí, es rara, pero le pide que confíe en ella solo por esa vez. Pero Kyle se la saca de encima. Eso la deja paralizada. Él se gira para irse, pero antes lanza una última mirada hacia atrás, una expresión cargada de tristeza y decepción. Luego se va con Benji. Cuando se van, Rick aparece como una chismosa y le pide disculpas a Joe. Le dice que la próxima vez le dará sus papas, pero Joe no responde. Está llorando como una marrana. Rick no sabe qué hacer. Joe se larga a llorar con más fuerza. Gritando, dice que todo eso lo dijo porque le gusta mucho y solo quiere que sea feliz. Mientras llora desconsoladamente, piensa que jamás le dijo cosas sin sentido. Bueno, sí, le dijo cosas extrañas, pero no es una asesina, ni mucho menos una hechicera. Solo es una chica viviendo la fantasía de muchas, muchos, muches. En el palacio, Kyle llega recaliente. Piensa que no hay ninguna razón lógica para creerle, pero, en el fondo, siente que debería confiar en ella. ¿Será magia? No, es demasiado real para ser magia. Pensó que ella no sería capaz de hacer algo así por él. Benji se la acerca y le ofrece volver a investigar a Joe, pero Kyle le pregunta si cree que Joe está mintiendo. Benji recuerda todos los momentos que pasaron y responde que nunca tuvo la sensación de que Joe estuviera mintiendo. Kyle le pregunta qué piensa sobre eso de que lo ama. Benji, con sinceridad, dice que cree que es verdad. Entonces Kyle le pide que vaya a investigar si alguien tiene conexión con Joe. Se queda solo, solo y triste, porque no puede aceptar la verdad. Creció así y tendría que seguir viviendo de esa manera. Para mantenerse como príncipe, tiene que sospechar de todos. No sabe cuándo morirá, al igual que sus hermanos. Al día siguiente, Joe estaba con la peor de las ondas. El caballito, como para levantarle el ánimo, le da tremendo lengüetazo. Pero también aparece Tío detrás de ella. Joe sale corriendo al verlo. Hacía mucho que no lo veía, pero se detiene en seco al acercarse, porque Theo parece que se está yendo con San Pedro. Theo da un tremendo bostezo, por lo que Joe le pregunta si acaso no durmió bien. El pequeño le responde que no es eso, pero que de alguna manera tiene mucho sueño. Theo se burla preguntando si acaso está triste, porque no lo pudo ver esos días. Joe sonríe y le dice que sí, lo cual alegra mucho a Theo, que agrega que quiere montar a caballo. Momentos después, Theo le dice algo serio a Joe, que los ayudantes de establo usan piedras de apoyo para ayudar a las personas a montar,
por lo que nadie más que él sería tan grosero para ayudar a alguien de esa forma. Pero Joe no parece inmutarse, así que Theo le pregunta qué le pasa. Hasta lo vio golpearse la cabeza contra la pared varias veces, quedarse quieto mirando la nada y pensando en todo. Tampoco está gritando ni haciendo bromas como siempre. ¿Acaso le pasó algo? Se quedan en silencio por un momento. Theo piensa que metió la pata, así que le dice que en realidad no necesita ninguna piedra de apoyo y que simplemente puede alzarlo y llevarlo al caballo. Más tarde, los chicos están sentados charlando de la vida. Joe le cuenta que Kyle no cree en su amor por él, aunque también entiende la situación en la que está Kyle y que no puede confiar en cualquiera así sin más. Pero aún así, no puede evitar sentirse muy triste. Theo comienza a preguntar que si están en una relación, entonces ¿por qué Kyle no confiaría en él? Esto pone nervioso a Joe y trata de meter excusas, pero le dice que, incluso si se lo explica, él nunca estuvo en una relación y no lo entendería. Theo le grita que cuando crezca va a poder tener muchas relaciones y que en pocos años el número de personas que lo querrán será tan grande que va a tener una tremenda cola o una fila de gente cuando haga su debut social. Joe se le caga de risa al escuchar eso último. Theo le pregunta por qué Chucha se ríe y Joe le responde que no digas mamadas, Mary Jane, ya que es un simple plebeyo. ¿Qué va a ser un debut social? Aunque su cara tiene potencial, aún necesita poder, honor y plata, mucha plata. Theo se pone rojo y le grita que su familia tiene todo eso, pero Joe no le cree ni un poquito. Le cuenta que cuando era joven, también pensaba que cuando fuera adulto sería famoso y millonario. Theo le pregunta, ¿cuándo era joven? Y si está seguro de que solo tiene 17 años. Esto preocupa a Joe, ya que Theo tiene una intuición muy buena, mejor que cualquiera que haya conocido en el Creador de Reyes. Se pregunta por qué un personaje tan bueno no apareció en la novela. Joe piensa que Theo tiene razón. En realidad, ella tiene 25 años y además su género era solo mujer. Piensa que tiene que cambiar de tema rápido, así que mira a su costado y ve el libro que le dio Deloa. Le pregunta a Theo si le puede decir de qué trata, ya que él no sabe leer. Theo le dice que es la leyenda de Bieltón. En la tierra de Bieltón, donde se escondía el sol, la tierra era roja, y solo uno, con los ojos rojos como ella, podría convertirse en emperador. Al oír esto, Joe agarra el libro y lo tira a la mierda. Theo le pregunta si acaso no le gustó el libro. Joe, todo furioso, le responde que no tiene sentido, que porque una leyenda diga que solo los de los ojos rojos pueden gobernar, tenga que ser así. Explica que también depende de la genética, del gen dominante y de todas esas cosas de biología. Theo le da tremendo librazo en la cara para que cierre el hocico. Se fija de que nadie haya escuchado aquello y le dice a Joe que le gusta y quiere seguir viéndolo durante mucho tiempo. Así que no debería de insultar a la familia imperial si no quiere que lo ejecuten, ya que no hay garantía de que no haya nadie escuchándolos. Momentos después, Joe estaba reflexionando sobre lo sucedido. Theo lucía muy preocupado por él y no puede creer que un niño tan pequeño lo esté protegiendo. Tampoco puede creer que toda la gente se crea esa leyenda de Cuarta, pero no se dio cuenta de que hay alguien observándolo. Piensa que todo el día ha sido como una montaña rusa de emociones. Al final, el chico se acerca. Es Benji, que le pregunta si acaso está enferma. Joe mira a Benji con una ternura, solo para preguntarle por Kyle. Aclaración importante: se han mezclado los nombres del mineral y del territorio, debido a las diferencias entre traducciones. Por eso, al territorio se lo llamará Orboncito y al mineral Orbón. Benji, esquivando el tema, le responde que Kyle irá a Orboncito e intentará hacer las cosas que Joe le balbuceó en la cabeza. Al parecer, la otra noche, Joe le mandó mensajes subliminales directamente a la mente de Kyle. También le dijo que debía ser lo más discreto posible al ingresar a Orboncito, que no use el símbolo de la realeza en el carruaje, ya que es mejor no ser visto dentro de ese territorio. El conde de Orboncito perdió a su familia a manos del emperador anterior.
Nos explica que el conde de Orboncito odia a los Bieltón. Después de ser coronado, el emperador asesinó a los familiares de la esposa del conde, y por eso jamás le entregaría el Orbón a alguien relacionado con la familia imperial. Desde entonces, Orboncito cortó toda relación con otras regiones. Los nobles, que codiciaban los minerales, fueron recibidos con frialdad cuando visitaron el territorio para obtener derechos comerciales. A Joe le gustaría contarle a Kyle cómo Isaac logró ablandar el corazón del conde, pero si lo hiciera, Kyle sospecharía aún más de ella. Por eso, decide modificar sus pensamientos y le aconseja que toque la puerta del conde todos los días con sus propias manos. Además, por no tener ojos rojos, sumará puntos extra. También le advierte que el conde no debe enterarse de su cercanía con su madre, ya que probablemente no simpatiza con la emperatriz Priscila. Joe, nerviosa, suelta un comentario. O sea, no estoy insultando a mi suegrita. ¿Acaso lo llamé suegrita? Ja, ja. No, ¿no se puede cortar la transmisión? Kyle, obviamente, está que se quiere cortar los huevos. Joe, avergonzado, le pregunta a Benji si Kyle escuchó todo aquello. Y Benji le responde que sí, absolutamente sí. Joe se da la cabeza contra un árbol de la vergüenza. Mientras tanto, Benji reflexiona. A pesar de haber vuelto a investigar a Joe, no encontró nada raro ni sospechoso. Aunque es algo caprichoso, no cree que sea un asesino. Joe le quiere hacer una pregunta íntima a Benji. ¿Qué hacen las mujeres en ese lugar cuando menstruan? Benji es la única persona que conoce sus circunstancias. No tiene a nadie más en quien confiar. También le dice que necesita cortarse el pelo otra vez. Momentos después, Benji ya ha finalizado su curso de barbería y le dice también que lave la ropa manchada. Mientras Joe lo despide toda contenta, Benji se aleja reventado, pensando que quizás no sea una asesina, sino el mismísimo diablo. Una semana después, Joe parece haber vuelto a su estado habitual. Un sirviente le pide los caballos, ya que el príncipe Kyle partirá a Orboncito. Joe se pone feliz al escuchar la noticia. Siente que todo su esfuerzo valió la pena, pero como envió a un sirviente en lugar de ir él mismo, Joe supone que aún está enojado. Triste, le dice a Phil que moverá los caballos, pero el sirviente le responde que no se preocupe, ya que hay más personas afuera de la cerca. Al verlo tan desanimado, piensa que el príncipe Kyle nos sigue maltratando. Cuando el sirviente se va, todavía conmovido por la situación de Joe, este solo lo saluda, pero enseguida nota que hay un ladrón de caballos. El ladrón le habla al animal, preguntándole por qué no le hace caso, pero Lindsay no es ninguna facilota. Justo entonces aparece Joe y le dice que robar caballos del palacio es un pecado. El tipo responde que no está robando, que le dieron permiso. Se saca la capucha y Joe nota su cabello negro. El supuesto ladrón afirma que fue el príncipe Theo, el hermano menor de Kyle, quien le dio permiso. Aclara que se quedó dormido durante la conversación, pero logró escuchar la respuesta. Joe se da cuenta de inmediato. Es el príncipe Isaac. Este se sorprende de que Joe lo reconozca. Joe piensa que a pesar de tener ojos negros, resalta de una forma muy peculiar, tal como lo describen en el libro. Isaac vuelve a insistir con que el príncipe Theo le dio permiso. Joe queda hilado y le pregunta si puede decirle el nombre completo de su hermano. Isaac se muestra desconcertado. ¿Cómo es posible que alguien que trabaja en el palacio no sepa el nombre del príncipe si viene seguido el establo? Le dice que su nombre es Teodoro de Bieltón, pero todos lo llaman el príncipe Teo. Ese día, Joe recordó, cabello rojizo y ojos rosados. En el libro original, la muerte del quinto príncipe Teodoro fue descrita en apenas unas pocas líneas, al igual que la de varias reinas y princesas que no eran consideradas enemigas. Teo tuvo una muerte sencilla y un entierro aún más discreto. En el futuro, su muerte sirvió como una oportunidad para que el príncipe Isaac se opusiera a la actual familia imperial. Sin embargo, después de ese momento, la existencia de Teo prácticamente dejó de ser mencionada. Volviendo a la realidad, el príncipe Isaac le pregunta a Joe si se encuentra bien, ya que tiene el rostro pálido. De repente, Joe, visiblemente alterado, le pregunta dónde está el palacio del príncipe Teodoro. Isaac le responde que se trata de un pequeño edificio de marfil, detrás del edificio blanco, pasando el jardín de rosas. Sin decir más, Joe sale corriendo,
dejando a Isaac solo con la yegua Daisy. Al llegar al palacio de Theo, un guardia lo mira con desconfianza y le pregunta a dónde cree que va. Joe responde que vino a ver al príncipe Theo, pero el guardia se burla y lo trata como un plebeyo de cuarta, diciéndole que ese no es lugar para él. Joe intenta explicarle que viene de parte del príncipe Isaac, pero el guardia se ríe aún más al oír su nombre. No queda del todo claro por qué, pero parece que el nombre de Isaac no tiene el respeto que uno esperaría. Joe le aclara que trabaja en el establo del príncipe Kyle, pero el guardia lo interrumpe, le dice que no le importa y le ordena que se largue. Le advierte que si planea escabullirse, más le vale que no lo atrapen. Joe empieza a enojarse, pero justo en ese momento aparece una sirvienta preguntando por el alboroto. El guardia le explica que un muchachito quiere ver al príncipe Theo. La sirvienta le informa que el príncipe está durmiendo. El guardia, sin más, le dice a Joe que se vaya. Joe piensa que se está volviendo loca, ya que recuerda que en el libro la muerte de Theo ocurrió mientras dormía. Más tarde, Kyle llegó a sospechar que Siena fue la responsable. En ese momento, Geum estaba enfocada en la tristeza de Kyle, que no prestó atención a la muerte de Theo. Joe, conmovido por el recuerdo, reúne coraje y se lanza corriendo hacia el interior del palacio, mientras empiezan a gritar que hay un intruso. Para su sorpresa, el lugar está vacío y silencioso, algo extraño para ser el hogar de un príncipe. De repente, una voz pregunta por el alboroto. Es Theo, que acaba de despertarse, aunque se ve demacrado. No tiene tiempo de decir más nada, porque Joe se le lanza a abrazarlo, dejando al príncipe completamente colorado. Segundos después, aparece el guardia, pero Theo le dice que se retire, que todo está bien. Un rato después, ya dentro del cuarto de Theo y con él acostado en la cama, el príncipe le pregunta a Joe cómo supo que era un príncipe. Joe responde que había escuchado rumores de un príncipe enano, así que pensó que podía ser él. Joe le pregunta si estaba durmiendo, y Theo responde que sí, que últimamente duerme mucho. Joe le toma la mano, sin saber bien qué decir. No había planeado nada, solo le pide que no duerma tanto. Nos cuentan que incluso los médicos de la corte no supieron determinar la causa de su muerte en el libro. Joe piensa si debería examinar su comida, buscar un antídoto o qué podría hacer para salvarle la vida. Theo lo saca de sus pensamientos al preguntarle, con una sonrisa, si esa es la primera vez que le habla con respeto, ya que antes siempre lo trataba de manera informal. Esto hace que Joe rompa en llanto, emocionado al ver que es un niño tan amable y adorable. Le responde que no sabía que era una persona tan valiosa, pero que si quiere, puede volver a hablarle informalmente. Ese comentario molesta a Theo, que le dice que es un arrogante y que deberían de castigarlo. Joe cambia de tema y le pregunta si ha cambiado algo en su rutina en los últimos 2 meses. Sábanas, cortinas, comidas o el agua. Theo no sabe, dice que todo sigue igual. Joe insiste, preguntando si hay algún sirviente nuevo, pero Theo responde que no lo sabe y que tiene mucho sueño. Joe lo sacude para mantenerlo despierto y le pide que hable un poco más, pero no hay caso. Theo se muere. Mentira. Joe nos aclara que, aunque lo sacudió varias veces, Theo simplemente no despertó más y eventualmente lo echaron del palacio. Joe está frustrado, pero sabe que no puede hacer nada por ahora. En el Creador de Reyes, él no es más que un vagabundo sin nombre, un NPC sin papel importante. Mientras camina de regreso al establo, se pregunta qué pasaría si de repente se quedara sin aliento. En ese momento, alguien estornuda. Es el príncipe Isaac, que todavía sigue con Daisy. Joe se sorprende de que siga ahí. Isaac le responde que no había nadie en el establo y era peligroso dejar a los caballos solos. Además, salió corriendo como si hubiera visto un fantasma, así que quería asegurarse de que estuviera bien. Joe piensa que Isaac es exactamente como lo describen en el libro. Recuerdo una escena en la que Deloa y él discutían porque Isaac había sido amable con unos bandidos. Luego, comprendió que Isaac no era un personaje secundario, sino el verdadero protagonista de esa historia. Joe, sin perder un segundo, se arrodilla en el suelo frente al príncipe Isaac y le suplica ayuda. Le explica que su amigo se está muriendo.
Isaac, confundido y preocupado, le pregunta qué está diciendo exactamente. Joe, con los ojos llenos de angustia, le cuenta que esa persona lo ayudó muchísimo, que lo trató como si fuera parte de su familia cuando recién había llegado a trabajar en los establos, sin conocer a nadie. Le enseñaba con paciencia, al punto de correr detrás de él mañana y noche. Pero ahora solo duerme, no puede levantarse de la cama, y nadie sabe qué le está ocurriendo. Con desesperación, le pide a Isaac que por favor averigüe qué le pasa al humilde y pequeño Teodoro. Promete que hará cualquier cosa para pagarle a cambio. Isaac, captando la urgencia, le pregunta si dijo que duerme todo el día. ¿Podría estar envenenado? ¿Llamó a algún médico? Joe responde que no sabe nada sobre venenos y que no tiene idea de qué hacer. Joe recuerda que en la novela, Isaac venía de los callejones y era una persona extremadamente leal. No podía ignorar a alguien que sufría, lo cual lo llevaba a discutir constantemente con Deloa. Isaac se acuclilla frente a Joe y con una expresión seria pero compasiva le asegura que no se preocupe, que intentará hacer todo lo posible. Le dice que, aunque por ahora solo tiene el título de príncipe sin verdadero poder, no puede simplemente fingir que no escuchó lo que le contó. Joe queda maravillado por lo buena persona que es. Isaac le pregunta su nombre y le responde que se llama Joe. El príncipe asiente y le promete que se apresurará a investigar y que regresará al día siguiente. Joe, con el corazón lleno de esperanza, le dice que solo puede confiar en él. Isaac le recomienda descansar, ya que su cara lo dice todo. Joe piensa que esa es simplemente su cara, pero se esfuerza por despedirse de él con una sonrisa. Sabe que mañana deberá averiguar qué hierbas podrían estar afectando a Theo y si existe un antídoto que pueda comprar con su salario. Su intención es dárselo personalmente para salvarlo. También piensa que ojalá Kai y Benji estuvieran allí, pero sabe que probablemente no le habrían creído. Si Theo muriera, la acusarían de ser una hechicera asesina. Recuerda que Kyle, por no confiar en ella, fue un bastardo. Solo quería tenerlo entre sus brazos. Se pregunta si ese era el precio por admirar su rostro, y si acaso, desde donde está, podría escucharlo. En ese mismo momento, en el carruaje de Kyle, este confirma que sí, efectivamente lo escuchó. Le pregunta a Benji si cree que él tiene el tamaño adecuado para ser sostenido en brazos. Pasaron 3 días, pero Isaac nunca volvió. Me dijiste que podía confiar en ti. ¡Sas, sas! Nos cuenta que no hubo respuesta de parte del príncipe, e incluso si intentaba visitar a Theo, lo echaban inmediatamente del palacio. Rick se sorprende de verlo ese día también cortando tanta leña y le pregunta si le pasó algo. Joe le responde frustrado que el príncipe Isaac lo gosteó. Rick le pregunta si se trata del nuevo príncipe oscuro y le comenta que ese mismo día partió hacia Orboncito. La imagen del príncipe bueno se hace pedazos en su mente. Dijiste que me ayudarías, que investigarías, que harías todo lo posible. Eres un maldito traidor. Mientras tanto, Isaac le pregunta a Deloa por qué tuvieron que partir tan rápido. Ella le responde que no sabía que el príncipe Kyle también estaría en esa zona, ya que pensó que se concentraría en Estian. Isaac le grita que tenía a alguien a quien ayudar, pero Deloa le recuerda que eso mismo dijo cuando se fueron de Albeniz. Agrega que no sabe con exactitud qué lo preocupa, pero que lo que deben hacer ahora es muy importante. Le pide que no se deje llevar por sus emociones y que use la razón. Isaac le concede la razón, pero nos confiesa que, aunque Deloa diga eso, ella fue quien ayudó a los niños antes de dejar Albeniz, dándoles dinero y trabajo para que pudieran vivir sin arrepentimientos. Se pregunta si esta vez no podría hacer lo mismo por él. Por su parte, Joe piensa si acaso no existen dioses en ese pueblo que puedan mirar con compasión a un chico tan lamentable. No quería recurrir a ese método, pero no le queda alternativa. Theo está en peligro, empieza a gritar. Oh, sensual Kyle, de la cabeza a los pies, ¿puedes oírme? Vuelve ahora mismo. Kyle, mi gatito bebé amarillo. Teodoro está en peligro. Por favor, confía en mí. Ese desesperado llamado fue suficiente para que Kyle regresara de inmediato al palacio, preocupado y desesperado por lo que acaba de escuchar. Al amanecer,
En el palacio, los guardias se sorprenden al ver al príncipe Kyle llegar de forma alocada en su caballo. Entra en toda prisa, visiblemente alterado. En el establo, Joe se había quedado dormido afuera, agotado, hasta que los gritos de Kyle lo despiertan. Al verlo, Kyle se le acerca de inmediato, lo agarra con fuerza de los hombros y le grita furioso, preguntándole qué demonios estaba diciendo sobre su hermano. Le exige que deje de jugar. Hasta ese momento se había reído de sus bromas, pero esta vez no lo haría, esta vez no. Los guardias, alarmados por el escándalo, llegan al lugar y preguntan si todo está bien. Kyle les responde que no pasa nada y les ordena que se retiren. Luego, mirando a Joe con severidad, le dice que lo acompañe. Ya apartados, Kyle le revela que Teodoro es su hermano menor. No importa cuál sea su posición actual, sigue siendo el quinto príncipe de la nación. Le pregunta si realmente tiene sentido que muera de repente, así sin más. Ya no podía seguir con esto. Le exige que le diga cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Por qué lo hizo venir? ¿Solo para decirle tonterías? Joe, conteniendo las lágrimas, le grita que no está diciendo tonterías. Le explica que un niño sano, de un momento a otro, empezó a dormir todo el día y que nadie les prestaba atención. Que alguien intentó envenenar a Theo y que él no tenía los medios para hacer nada. Le suplica que por favor lo escuche, porque Kyle sabe mejor que nadie que los príncipes sin ojos rojos desaparecen sin explicación. Kyle escucha en silencio durante un momento, pero su expresión se endurece. Luego le pregunta si acaso no fue ella misma quien envenenó a Theo. En un movimiento brusco, desenvaina su espada y se la coloca en el cuello, diciendo que debía haberlo sospechado desde el principio, que había desperdiciado su alma y su tiempo en tonterías sin sentido. Si su plan era acabar con su familia y desestabilizar el imperio, él se encargaría personalmente. Jehum agarró la hoja de la espada con su mano, deteniéndolo. Lo miró directo a los ojos y le preguntó si acaso la había dejado pasar por alto las otras veces solo porque le parecía bonita. Le exige que, si tiene tiempo para levantarle una espada, entonces también tiene tiempo para pensar en una solución para salvar a Theo, porque Theo no es importante solo para él. Kyle, enfurecido, le grita que si realmente se atreve a ir en su contra. Joe le interrumpe con firmeza y le dice que hay una orden para hacer las cosas, que si decide matarlo o no, eso depende completamente de él, pero por ahora que cierre la boca y confíe en ella, que lo llamó porque no tenía otra opción. De repente aparece Benji, quien al ver la escena pregunta qué está pasando. Kyle guarda su espada y le ordena a Benji que cure la herida de Joe, le ponga bajo arresto y no se aparte de su lado. Le exige que la vigile personalmente y reporte cualquier comportamiento sospechoso. Joe, herida y frustrada, le pregunta qué pasará con Theo. Kyle, sin mirarla, le responde que él mismo se encargará. Benji le pide a Joe que se calme mientras observan a Kyle alejarse con paso decidido. La escena cambia y nos lleva a la celda, donde Joe está encerrada, tras las rejas, maldiciendo a Kyle con furia. Benji le reprende, pero Joe le responde que no hay nadie más que pueda escucharla. Él le dice que puede escuchar su corazón, lo que solo le enfurece aún más. Se molesta incluso más al admitir que, a pesar de todo, Kyle le sigue pareciendo guapo. Benji le explica que debe tratar de comprenderlo, ya que Kyle ha vivido toda su vida de esa forma. Joe le responde que ya lo sabe y que precisamente por eso se siente peor, porque si en una familia no se ama a sus hijos, estos crecerán así para siempre. Benji vuelve a retarla y le dice que no diga esas cosas en voz alta. Joe cambia de tema y pregunta cómo está Theo. Benji le responde que Kyle llamó a los médicos de la corte y que han estado examinándolo durante días. Confirmaron que efectivamente su sueño se aumentó, pero no presenta síntomas anormales. Joe guarda silencio, piensa que todo estará bien, confía en Kyle, sabe que Theo regresará pronto al establo, como si nada hubiera pasado, pero no puede evitar recordar lo que pensaba unos días antes. Se arrepiente profundamente. Creía que su único rol en ese mundo era hacer feliz a Kyle para que no muriera. Por la felicidad de Kyle, pensó que estaba bien si el quinto príncipe, un personaje que apenas aparecía unas pocas veces en la historia original, moría. Estaba equivocada. Nadie en ese mundo puede morir. Llena de rabia, maldice al dios bastardo que escribió esa historia.
asegura que cancelará su suscripción y que le dejará una reseña terrible. Si quieren una siguiente parte, el video tiene que superar los 1000 likes y los 50 comentarios. Muchas gracias.